Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a recordar lo que hemos hecho en la última clase. Bien, hemos estado hablando sobre los modelos hidrológicos. Habíamos mencionado que los modelos hidrológicos se clasifican de acuerdo al tiempo y el espacio. En cuanto al tiempo, los modelos de evento y los continuos. Y en cuanto al espacio, los modelos distribuidos y concentrados, ¿no? Habíamos dicho que los modelos de eventos son modelos de corta duración que están enfocados a la obtención de los caudales máximos, ¿verdad? Con los cuales vamos a diseñar nuestras obras civiles. Y está enfocado a lo que se refiere a la protección, ¿no? Y en cuanto a los modelos continuos, hemos dicho que corresponde a plazos más largos, inclusive de años, y que está enfocado a lo que es el uso del agua, ¿no? Tenemos ahí estos modelos del SWAT 2000, Mike 11, Top Model, ¿no es cierto? Que son modelos continuos. Tenemos aquí las diferencias entre estos dos tipos de modelos. Uno está enfocado a los usos del agua, que son los modelos continuos, y el otro a lo que corresponde a la defensa contra daños ocasionados por el agua. Bien, y luego habíamos visto en relación a lo que corresponde al espacio, se clasifica como modelos concentrados. Habíamos dicho que en este caso se toma a la cuenca como si fuera una unidad, ¿verdad? Bien, y también el otro aspecto que le caracteriza es que precisamente por este hecho de que es un modelo concentrado no tiene muchas variables, ¿no es cierto? Y parámetros. Los modelos distribuidos, hay dos tipos, ¿no? Unas que se dividen, habíamos mencionado, en subcuencas y otras en celdas más pequeñas, ¿no? Pero sin embargo, habíamos dicho que este tipo de modelos se utiliza más que todo para la investigación y tiene un gran apetito de información, ¿no? Por eso es más su enfoque en el tema de investigación. Bien, y ahí tenemos justamente el MyShi, que es un modelo distribuido, ¿no? La forma como funciona. Bien, eso habíamos visto la última clase. Ahora nos vamos a concentrar en lo siguiente. Vamos a ver nuestro segundo capítulo. Un segundito, por favor. Vamos a ver ahora la geomorfología de una cuenca hidrográfica, ¿no? Bien, para ello, la siguiente introducción, ¿no? Tenemos ahí nuestra cuenca hidrográfica, entonces hemos dicho que lo que nos interesa y lo que estamos buscando, y precisamente ese es el enfoque que tiene la hidrología, la determinación de caudales, ¿verdad? Entonces necesitamos determinar este caudal máximo, este caudal pico. Aquí tenemos el hidrograma, el comportamiento del caudal, ¿no? En términos del tiempo. Habíamos mencionado que dos factores claves, ¿no es cierto?, para que se dé esta respuesta hidrológica. Uno era las características hidrogeomológicas que tendría la cuenca y dos, el comportamiento de la precipitación. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar viendo lo que se refiere a estas características hidrogeomorfológicas de una cuenca, a través de este tema que va a ser la geomorfología de una cuenca hidrográfica. ¿Ya? Eso es lo que inicialmente vamos a ver. Y posteriormente, en las siguientes clases estaremos viendo lo que corresponde a la precipitación. Y finalmente vamos a ver este resultado. ¿Está bien? Muy bien. El objetivo de este acápite es exponer la terminología con los cuales el hidrólogo define y analiza una cuenca para describir sus principales características físicas que condicionan su comportamiento hidrológico, ¿no?
Ciertamente, ver las características geomorfológicas de una cuenca es muy importante, ¿no? Es muy diferente el comportamiento de una cuenca, por ejemplo, de la parte oriental, por ejemplo, de Santa Cruz, versus lo que correspondería a una cuenca, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando hemos hecho nuestras visitas a Santa Cruz, se caracteriza porque el tipo de suelo es arena, ¿no es cierto? Y si vemos en nuestro medio, generalmente hay una tendencia de que sea un suelo arcilloso en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, diferente el comportamiento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de un suelo arenoso, las pérdidas de agua son mucho más grandes, ¿no es cierto?, comparado a un suelo arcilloso. Entonces, ya ese mismo hecho de esta diferencia del tipo de suelo, pues en términos de lo que va a ser el comportamiento, va a ser muy diferente, ¿no? Incide en gran manera la cantidad de agua, ¿no es cierto? Bien. Geomorfología estudia las formas superficiales del relieve terrestre, ¿no? Y morfo de forma. Y ya sabemos que logía es estudio o tratado, ¿no? Entonces, que incide de la pendiente, la elevación media, las características de su red de drenaje y las características de su cauce principal. Todos estos factores intervienen en la respuesta hidrológica de una cuenca. Muy bien, y lo vamos a ver todas estas características. Comenzaremos viendo inicialmente lo que corresponde al área o magnitud de la cuenca, ¿no? Es el área plana en proyección horizontal encerrada por su divisoria de agua, ¿no? Entonces hemos visto el concepto de cuenca y que precisamente está limitada por lo que habíamos dicho que es la divisoria de aguas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, aquí en términos de las unidades que tenemos que utilizar, entonces podemos hacer la diferencia de una cuenca grande y de una cuenca pequeña, ¿no? Si tratamos con áreas grandes, entonces lo recomendable es trabajar en kilómetros cuadrados. En cambio, si estaríamos tratando con cuencas pequeñas, entonces se recomienda trabajar en hectárea, ¿ya? Por cierto, un kilómetro cuadrado, ¿cuántas hectáreas tendría? A ver sus respuestas, por favor, por el chat. Un kilómetro cuadrado, ¿cuántas hectáreas tiene? Muy bien. Felicidades por tu respuesta, Leonardo Eresi, Mauricio Orellana. Por favor, sabemos que la participación tomamos en cuenta, ¿ya? Mauricio José Rocha, muchas gracias. Bien, ciertamente un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas. Entonces, de repente, a manera de recordar, ¿no? Vamos a hacer el siguiente análisis, ¿no? Un kilómetro cuadrado, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Entonces, para nosotros un kilómetro cuadrado va a ser 1000 metros por 1000 metros, ¿verdad? Eso va a ser para nosotros un kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, cuando estemos pensando en las hectáreas, es como aproximadamente lo que sería el área que corresponde a un manzano, ¿no es cierto? Un manzano, sabemos que aproximadamente
la longitud de una calle aproximadamente son 100 metros, ¿verdad? Entonces, como que ahí tendríamos la hectárea, ¿no? 100 por 100 metros, ¿no? O sea, cuando pensemos en esta unidad de la hectárea, entonces los relacionaremos directamente con un manzano, y que un manzano tendría estas unidades de 100 metros de calle, ¿no es cierto? 100 por 100 estaríamos hablando en el orden de 10.000 metros cuadrados, ¿verdad? Que correspondería a una hectárea. Ahora, si observamos aquí, un kilómetro cuadrado va 1.000 por 1.000, ¿no es cierto? Y va a 1.000.000. Entonces, 1.000.000 dividido de metros cuadrados, dividido entre 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Pues precisamente nos da los 100 que de forma exacta lo han mencionado Leonardo Eresi, Mauricio Orellana, Mauricio Rocha y José Luis Fuerte. Felicidades. Es muy importante para mí la participación, ¿ya? Y tomo muy en cuenta estos aspectos. Bien, entonces, para no olvidarnos, entonces decimos que un kilómetro cuadrado, entonces tiene 100 hectáreas, ¿ya? 100 hectáreas. Entonces, la relación entre estas unidades va de 1 a 100. Bien, entonces estamos mencionando que cuando son áreas grandes, entonces utilizamos los kilómetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, cuando queramos hacer de repente el estudio para el diseño de un puente, ¿no? Entonces, ciertamente podemos estar tratando con área grande, entonces es conveniente que el área lo tratemos en kilómetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que corresponde al área del Valle Central de Cochabamba, había participado en un estudio hidrológico de todo lo que era el aporte de la cuenca del río Rocha, justamente un proyecto, y hasta la salida en el sector de Parotani, con las nacientes en Sacaba, el área era de 1.616 kilómetros cuadrados, ¿no? 1.600. Entonces, en ese caso estaríamos usando las unidades en términos de kilómetros cuadrados, ¿no? Pero, sin embargo, cuando tenemos áreas pequeñas, trabajamos en hectáreas. De hecho, por ejemplo, cuando estemos llevando ingeniería sanitaria 2, ¿no? Cuando estemos haciendo el diseño de un sistema de alcantarillado pluvial, ¿no? Para diseñar las tuberías, ¿no? Para el desagüe pluvial correspondiente. Entonces, estamos trabajando en la zona urbana. Entonces, trabajando en la zona urbana, vamos a ver que los aportes de las áreas son pequeñas. Entonces, vamos a ver que en Sanitaria 2 vamos a trabajar para ese caso en hectáreas, ¿ya? Porque son áreas pequeñas para los cálculos respectivos, ¿ya? Pero cuando se trata de proyectos grandes, por ejemplo, cuando queramos determinar el aporte de repente a una presa, en términos de un caudal máximo, entonces trabajaremos seguramente en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces podríamos distinguir que de repente ciertos proyectos que se realizan en zonas fuera del contexto urbano, entonces por las áreas grandes, entonces trabajaríamos en kilómetros cuadrados. Entonces en áreas pequeñas, pues, es decir, cuando se trata de cuencas pequeñas en la zona urbana, hectárea. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tiene que ver y cómo funciona el aporte de lo que es una cuenca? Ya habíamos mencionado en una de las clases lo siguiente. Eh, Habíamos dicho que la cuenca es más o menos como una especie de una bandeja, ¿no es cierto? Y donde en esa bandeja se estaría echando agua, ¿no? Por ejemplo, el caso de una jarra, ¿no es cierto? Lo estaríamos echando. Entonces, toda esta cantidad de agua que echemos dentro de nuestra cuenca, ¿no es cierto? En un cierto momento va a salir por este punto de referencia, ¿no es cierto? Se va a evacuar. Entonces, ya habíamos mencionado cuán importante
es definir de forma exacta, ¿no? El aporte, ¿no? O es decir, los límites, la divisoria de aguas de nuestra cuenca, ¿no? Porque ciertamente la cantidad de agua que vamos a tener va a estar en relación directa con el tamaño de la cuenca, ¿verdad? De tal manera que si tenemos cuencas grandes, ¿no es cierto? Por supuesto, vamos a esperar mayores aportes de agua, ¿no? Por ende, mayores valores para los caudales, ¿no es cierto? Bueno, y cuando se trata de áreas pequeñas, por supuesto, por ese hecho de que va a poder almacenar poca cantidad de agua, entonces estaríamos tratando con caudales pequeños, ¿no? Y ya les adelanto que también en términos de los caudales se trabajan cuando son aportes grandes en metros cúbicos segundo y cuando son caudales pequeños o áreas pequeñas, entonces trabajaríamos en litros segundo, ¿no? Entonces, hay esa relación directa y es determinante el tamaño de la cuenca. Ya, es muy, muy importante. Un detallito, me dan un segundito, voy a crear una nueva diapositiva. Ahora sí, ahora, es muy importante lo siguiente, por favor, esta siguiente recomendación, puede ser que nos pueda pasar. Algunos de sus compañeros, futuros colegas, lo que les pasó fue lo siguiente. Muchas veces, de repente nos toque, por ejemplo, es típico lo que es la construcción de un puente, ¿no? Que tenemos que hacerlo en el mismo río. Entonces, sucede que muchas veces no tomamos en cuenta lo que sería el grado del tamaño de la cuenca de aporte, ¿no? Entonces, vamos a ver que también la forma es otro factor clave importante que tenga nuestra cuenca. Y vamos a suponer que de repente el aporte o la cuenca de aporte que se tenga sea bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, ha ocurrido lo siguiente, ¿ya? Y esto, por favor, lo tomaremos en cuenta para que no nos logre pasar. Entonces, como la cuenca es bastante grande, entonces puede ser que cierta cantidad de una cierta lluvia, una tormenta importante, aguas arriba en la cabecera se dé, ¿no es cierto? En todo este área. Entonces, esta cantidad de agua que se ha generado aguas arriba, en algún caso, no necesariamente la llegada a nuestro punto, ¿no? De interés sea en términos de horas. Es posible que por la magnitud que tenga la cuenca, de repente le tome un día, ¿no es cierto? O de repente, no solo un día, sino de repente hasta varios días. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces la empresa constructora va trabajando aquí en el puente con todos sus equipos pesados, de repente haciendo algún dragado, alguna excavación, seguramente para las fundaciones o algo así. Entonces, puede ser que ese día de trabajo realmente, pues, se vea el día bastante soleado, ¿no es cierto? Entonces, como que uno se confiaría y diría, caracho, está bueno el día, imposible que haya lluvias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si el día anterior aquí se ha dado unas lluvias tremendas y peligrosas, entonces le tomaría un día llegar, entonces ahí tendríamos la llegada de una crecida y ¿qué ha pasado? Que se lo llevaría todo el equipo pesado, inclusive el riesgo de pérdidas de vidas humanas, nuestros obreros, ¿no? Entonces,
Ha pasado, queridos estudiantes, ha pasado. Y es doloroso, imagínense perder ahí volquetas, de repente todo el equipo pesado, o peor, de repente tener la pérdida de vidas humanas, algo triste, ¿verdad? Y precisamente, ¿por qué? Porque no, bueno, no han debido hacer hidrología, ¿no es cierto?, con nosotros. Entonces, por ello, no tienen este conocimiento y no han tomado en cuenta este riesgo, ¿verdad? Entonces, por ello es muy importante cuando tengamos que confrontar un proyecto que tengamos que hacer en el mismo río, entonces nos aseguraremos el tamaño de la cuenca y el tiempo que le demoraría en llegar, ¿no es cierto?, a nuestra zona de proyecto, ¿no? Eso es muy importante para no tener pérdidas terribles, ¿no?, como la que estábamos mencionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay una pregunta, a ver, de su compañero. ¿Escalerani es cuenca pequeña o grande? Bien, este embalse que se tiene en Escalerani, seguramente que vamos a tener el aporte, ¿no es cierto?, de cuencas que se tengan ahí y que vayan a costar. De hecho, estaríamos hablando de aportes considerables, ¿no? Podríamos decir, hemos dicho que la relación de 1 a 100, ¿verdad? 1 a 100. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya mayor a 1 kilómetro cuadrado, ¿no?, cuando tengamos estos aportes, es conveniente tomar lo que sería estos aportes en términos de kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. ¿Amita? ¿Hola? 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 Hola, mamita. Estoy pasando clase, mamita. ¿Es urgente? Si estaríamos tratando mayor a 1 kilómetro cuadrado o igual, entonces es conveniente trabajar en términos de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, cuando tendríamos áreas menores a 1 kilómetro cuadrado, entonces lo conveniente en términos de hectárea, ¿ya? Entonces, ese es referencial. Bien, luego estos aspectos. En Cuenca Grande predominan las características fisiográficas, pendiente, elevación, área, cauce. El efecto almacenamiento en el cauce es importante cuando estamos tratando con cuencas grandes. En cambio, en cuencas pequeñas, la forma y la cantidad de escurrimiento está influenciado por las características físicas, o sea, el tipo de suelo y vegetación del suelo. La cuenca pequeña responde a las lluvias de fuerte intensidad, ¿no?, y pequeña duración. Miren, esto es muy importante. La cuenca pequeña responde a las lluvias de fuerte intensidad y pequeña duración. Cierto, son bastante susceptibles cuando tendríamos una tormenta de una fuerte intensidad, pues por lo pequeño que es, la respuesta sería inmediata, ¿verdad? Y por ende, hasta podría ser peligrosa si no tendríamos la reacción suficiente, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Pues, en el caso de la cuenca grande, por el hecho mismo de que la cuenca es bastante grande, entonces ese almacenamiento, si se está dando solamente una cierta parte, pues no va a ser de gran influencia, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Muy bien. Entonces, un descanso de 3 minutos y luego estamos entrando a la segunda parte. Que influye, ¿no?
Bueno, previo a esto, la forma. Lo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces podemos clasificar a las cuencas en términos de tamaño, de muy pequeña, pequeña, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a lo que se refiere a la forma, que es otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, la siguiente situación. Miren, podríamos tener una cuenca, ¿no? Como estamos viendo aquí, que tenga esta forma alargada, ¿no? Versus este otro caso, de repente, que tenga una forma así redondeada, como estamos viendo, ¿no? Y observamos que la forma, pues, es diferente, ¿no? Ahora, aquí tenemos el hidrograma, ¿no? O los hidrogramas del comportamiento de estas cuencas, ¿no? Y nos mencionan que aquí, para el caso del tipo C, ¿no es cierto? El tipo C estaría dada por este hidrograma y el A estaría dada por ella. Pregunta, ¿cuál de estos dos es más peligroso? ¿El A o el C? ¿Cuál lo ven más peligroso? Excelente respuesta. Cierto. El más peligroso es el C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Precisamente por este pico, ¿no? Por este pico que estamos viendo. Realmente ahí podemos observar que este tipo, teniendo esta forma, nuestra cuenca, podría ser más peligrosa, ¿no? Nos daría un mayor caudal, ¿no? Versus este otro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de repente tenemos esta amortiguación del pico? ¿Por qué? ¿De qué manera la forma habría afectado en términos de tener esta amortiguación? Pues pasa lo siguiente. Vamos a suponer que de repente uno tiene una urgencia de sacar dinero del banco, ¿no es cierto? Uno está tan urgido, ¿no? Con unas ganas así ya de sacar dinero y uno corre hacia el banco, ¿no? Entonces va a alguna agencia del banco y con todas las ganas de querer cobrar y de repente al entrar ve una cola larga, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? A la aceleración que tendría uno, tendría que desacelerar y ni modo, esperar el turno respectivo, ¿no es cierto? Entonces va a haber más personas aquí adelante, también con la misma intención de querer sacar dinero y uno va con toda prisa, ¿no? Y de repente al ver esta cola, pues necesariamente va a tener que desacelerar y esperar con paciencia, ¿verdad? El turno que le toque, ¿no? Y pues pasa lo mismo en este caso, ¿verdad? Entonces, por la forma que tiene nuestra cuenca, entonces vamos a tener estos aportes de agua, vamos a suponer como en este caso, ¿no? Estos aportes de agua. Entonces vamos a suponer de repente en nosotros ahí, ¿no? Una cierta gota de agua, con todas las ganas de salir, ¿no? Por la cuenca, muchas ganas, así como dábamos el ejemplo, ¿no? Pero el detalle es que al encontrar esta cola, ¿no es cierto?, de cierta cantidad de agua que se va a acumular aquí, entonces necesariamente va a tener que desacelerar. Y ese hecho de esta desaceleración que mencionamos, entonces representa esta amortiguación, ¿no? Esta amortiguación que estamos viendo ahí. Entonces, por más que haya las ganas, ¿no es cierto?, va a haber un efecto de almacenamiento y ese efecto va a producir esa amortiguación que estamos mencionando.
¿de acuerdo? Es por eso que la forma que tendría nuestro hidrograma va así de forma achatada como lo estamos viendo ahí, ¿no? Pero en este otro caso, del caso C, entonces no habría ese efecto, ¿no es cierto? Entonces, por ese hecho mismo, es que va a presentar este pico como lo estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, ahí podemos observar cómo es que la forma de nuestra cuenca afecta al comportamiento hidrológico que se tendría, ¿no es cierto? ¿Quiénes conocen la laguna de Coñacoña? ¿O alguien vive por ahí? Pregunto, ¿es una laguna artificial o una laguna natural? Lo que es Coñacoña. ¿Será una natural o será una artificial? Les cuento que la laguna Coñacoña es una laguna artificial, ¿no? Artificial, exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es artificial? Pues pasa lo siguiente. Sucede que los aportes, ¿no? De agua que vienen de la cordillera, entonces venían de esta manera, ¿no? A través de un drenaje natural. Y provocaba serios errores aquí, aguas abajo a la población, ¿no? Unas inundaciones tremendas, ¿no? Entonces, justamente del concepto que en este momento hemos hablado, es que se llega a construir, ¿no? Esta laguna artificial de Coñacón. Vamos a suponer que es esto, ¿no? Ahí lo tenemos a la laguna artificial de Coñacón, ¿no? Entonces ha hecho el dragado respectivo y ahí tenemos la laguna de Coñacoña. Entonces, ¿cómo es que ahora se ve el comportamiento del agua? Pues pasa lo siguiente, ¿no? El agua, a ver, suponiendo que aquí aguas arriba se ha producido una tormenta tremenda, un evento lluvioso fuerte, entonces lo que produce es toda esta cantidad de agua con muchas ganas, ¿no es cierto?, de provocar daños, ¿no es cierto?, con ganas así de, de moverse con rapidez, ¿no es cierto?, y acumulado, ¿no? Y de repente, vamos a suponer como una especie de piscina ahí, ¿no es cierto? Se encuentra con la piscina y al ver eso y con todas las ganas de producir todo el daño que se pueda, encuentra ahí la piscina, ¿no es cierto? Y llega, pues, se amortigua, ¿no es cierto? Entonces, con todas las ganas se amortigua porque vamos a considerar que la piscina estaría vacía, entonces esa cantidad de agua va llegando aquí, ¿no es cierto? Y bueno, nomás tiene que calmarse, ¿no es cierto? Y quedarse ahí, ¿no? La cantidad de volumen de agua, las gotas que vayan llegando, ¿no? Hasta que se vaya llenando la laguna, ¿no es cierto? Y bueno, como que se le ha calmado, digamos, esas ganas de hacer daño al agua, ¿no? Por lo que ha encontrado todo este vacío. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues precisamente esto, estamos amortiguando este efecto, ¿no? Si no hubiésemos tenido la laguna, pues habríamos tenido este efecto directo, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Pero como tenemos ahí la laguna, entonces ha evitado que se tenga serios percances de inundación en este lugar, ¿no? ¿Está claro? Entonces, eso es un concepto muy importante, ¿no? Que se realiza para la amortiguación. Es por ello que seguramente ahora se va a comprender que cuando ya estamos cerca a lo que es la época de lluvia, vamos a ver que no, generalmente esto, por ejemplo, me ha tocado una oportunidad de verlo, justamente sobre
lo que es la carretera, la Villazón, ¿no? Que va hacia Sacaba, entonces tenemos ahí las llegadas de agua, ¿no es cierto?, que vienen ahí de la cordillera del Tunari, los drenajes naturales, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Uno va y vamos a encontrar los trabajos que hacen las alcaldías especialmente y hace una especie así, ¿no es cierto?, de excavación, de dragado. Entonces, ¿cuál es el objetivo que estén haciendo este dragado? Pues precisamente lo que hemos visto en el caso de la laguna Coña-Coña, ¿no es cierto? Entonces hacen esos trabajos. Entonces recuerdo que una oportunidad, justamente por urgencia, cuando estaba trabajando ahí en lo que ahora es la gobernación, en el departamento de infraestructura habíamos ido y me dio tanta pena. Pues, ¿qué había pasado? Pues se había tenido el tema de la inundación, arrastre de sedimentos, y con mucho dolor había visto casas donde los sedimentos llegaban ahí, rebasaban la altura de las ventanas, ¿no? De las plantas bajas, totalmente enterradas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que, bueno, es que sucede que aquí hay un aspecto clave, ¿no? Generalmente cuando se hace este trabajo aguas abajo, es un trabajo de maquillaje, algo no, eventual, una solución eventual, donde uno generalmente cada año tiene que hacer este trabajo, porque cuando se produzca el evento o la época de lluvias, totalmente se va a volver a llenar de sedimentos, ¿no es cierto? Y otra vez al siguiente año hay que hacer el trabajo, ¿no? A través del dragado. Y como les digo, es un maquillaje, ¿no es cierto? Solo para salvar del apuro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente lo que tenemos que hacer es el trabajo aquí, aguas arriba. Aguas arriba es donde tenemos que hacer el trabajo. ¿Por qué aguas arriba? Arriba, porque generalmente la generación de sedimentos, que es la parte preocupante aquí, ¿no? Es que se generan aquí en las partes altas, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el manejo integral de cuencas, que alguna vez lo vamos a ver, ¿no? De forma así abreviada, MIC, el manejo integral de cuencas. Entonces, aquí es el problema. Y cierto, esto implica grandes gastos, bastante grandes, el manejo integral de cuencas. Eso implica de aquí que en las partes altas tenemos que cuidar que no haya desprendimiento de sedimento, ¿verdad? Entonces, para ello hay varios factores que inciden, ¿no? Y realmente, por supuesto, generalmente es la participación del hombre que afecta, ¿no? Este proceso natural aguas arriba. Entonces, para hacer el manejo integral de cuenca, lo recomendable es la participación de un equipo multidisciplinario, ¿no? Eso en función a las causas que podrían producir a lo que sería la generación de los sedimentos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles serían esas causas? Podría ser, por ejemplo, y esto es típico cuando había participado de proyectos de este tipo de manejo integral de cuencas. Generalmente, si la pendiente va de esta manera, entonces uno tiene que hacer la excavación de los surcos para los cultivos de forma perpendicular, ¿no es cierto? De tal manera que cuando se produzcan los eventos de lluvia, pues el agua, al tener este movimiento, siguiendo la pendiente, pues tenga esta obstaculización por los surcos para que no pase de forma así como lo estamos viendo. Pero uno cuando visita las obras encuentra pues unos errores garrafales, ¿no? Por ejemplo, los surcos de esta forma, ¿no? Entonces viene ahí el agua, pues ¿qué pasa? Pues todo esto se lo transporta, ¿no? Y se convierte en sedimento, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, participan los ingenieros agrónomos, ¿no? Y los sociólogos, ¿no? Para identificar
estos percances que podría suceder, ¿no? Y bueno, también tenemos el otro tema que también es por el hombre, la tala, ¿no es cierto?, de árboles naturales que habría aquí en las partes altas, o de repente con ese objetivo de tener más áreas cultivables, y lo típico que vemos aquí en la cordillera del Tunari, la quema, ¿verdad? Voluntaria que hacen, ¿no es cierto?, para arrasar con todo esto. Y ciertamente sabemos que las raíces de las plantas juegan un papel importante para evitar el desprendimiento, ¿no?, de este material sólido. Pero al no haber esta vegetación que uno arrasa con todo, pues no hay algo que le produzca esa cohesión natural que tenía, y por ende poco a poco se va produciendo un desprendimiento, ¿no? Vamos a encontrar, y esto es típico, si alguna vez hemos tenido la oportunidad de visitar ahí en la cordillera de Tunari, ciertos sectores donde, bueno, y que se llaman las cárcavas, ¿no es cierto? Cárcavas, donde ya no hay nada de vegetación, todo es desprendimiento, ¿no? De material sólido. Es una pena, ¿verdad? Y esto, si no se logra parar, esto va a ir creciendo más y más, estas cárcavas. Y de repente todo esto, como no hay algo que le permita tener la cohesión suficiente, pues todo esto va a aparecer aguas abajo, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, para evitar ese percance de lo que es este desprendimiento, entonces, ahí participan, por ejemplo, el ingeniero agrónomo, en términos de tener que volver a reforestar, ¿no? Entonces, para ello se hace el estudio en términos de que para este tipo de suelo, cuál es la vegetación natural, ¿no es cierto?, que puede dar aquí, y de repente esa característica que tenga de la cohesión, de darle nuevamente la protección necesaria para pararlo, ¿no es cierto?, este desprendimiento. También se tendrá el uso de ciertas trampas, ¿no es cierto?, que se utilizan ciertos troncos para evitar el desprendimiento, ¿no? Esos trabajos importantes aquí que se tiene que hacer. Hay tal de repente las charlas, ¿no?, que se tendrá de forma social, ¿no? Les comento que justamente habíamos participado de un proyecto que estaba en la frontera entre Potosí y Chuquisaca, ¿no? Y la gente alarmada, y como es de comprenderse, porque bueno, ellos hacen van, viven, ¿no es cierto?, de los cultivos, y resulta que sus tierras tan fértiles que eran, de repente ya no eran tan fértiles, estaban preocupados, ¿no? Y es así que todo un equipo multidisciplinario habíamos ido al lugar, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y ciertamente habíamos encontrado este aspecto, ¿no? Y después de haber hecho todo el análisis de las cosas que estarían pasando, se llegó a una conclusión. Miren, resulta que las culpables de todo eso eran los chivos. Los chivos, ¿no? Y resulta que ellos, aparte, ¿no es cierto?, de cultivar, también eh, tenían los animalitos, ¿verdad? Y hay, y en gran magnitud que se tenía el pastoreo de los chivos. Y resulta que los chivos habían tenido unas patas especiales comparado a los otros animalitos, que con sus patas iban erosionando el suelo. Así que imagínense, entonces la recomendación era de que tenían que cambiar, ¿no es cierto?, de criar otro tipo de animales, y ya no los chivos, ¿no? Entonces hay todo lo que les había mencionado para evitar ese percance, se habían hecho los trabajos, ¿no? Y aquí dentro del manejo integral de cuencas también los ingenieros civiles participamos en términos de lo que son estas presas, ¿no es cierto?, de gaviones. Como hay una alta tasa de transporte de sedimentos, entonces hay que hacer unas presas de almacenamiento, ¿no? Y se utilizan los gaviones porque es algo económico y que se ajusta a situaciones, ¿no? Para evitar que estos materiales lleguen a la parte de abajo. Como verán, realmente el trabajo que se hace es bastante fuerte, ¿no es cierto? E implica bastante inversión económica,
¿no? Ahora, el por qué se prefiere, digamos, y lo hacen en términos de hacerlo aguas abajo, ¿por qué creen? Pues pasa lo siguiente. Uno es el tema económico, ¿verdad? Entonces, de repente una alcaldía no tendría suficientes recursos, ¿no? Para confrontar de forma integral todo este proyecto. Entonces, se ven obligados a darle este tipo de soluciones eventuales, ¿no? Ahora el otro, si uno hace trabajos aquí, ¿quién te va a felicitar? ¿Quién va a ver que estás haciendo una obra estrella? Nadie, ¿no es cierto? Y como ciertos aspectos son políticos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, alguien dice que por los ojos tiene que entrar. Entonces yo, político, yo prefiero aquí que la gente va a ver si estoy haciendo trabajos. De repente cuando hago aquí fuertes inversiones, pues nadie me va a felicitar, ¿no? Lastimosamente es un, incide, ¿no? En términos de las decisiones que se va a tomar, ¿no? Entonces, esto es la forma como debería de realizarse el trabajo aguas arriba, ¿no? Ahora, otro detalle. Miren, queridos estudiantes, no soy profeta, pero lo que les digo es lo siguiente. Lo que corresponde a las inundaciones que se están dando en la zona del Valle Bajo, ¿saben qué, queridos estudiantes? Se va a incrementar. Las inundaciones se van a incrementar y les digo con mucha pena. Con mucha pena. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto es lo que va a pasar. Tenemos ahí, por ejemplo, la sección de un drenaje natural, ¿no es cierto? Que va a permitir el transporte de un cierto caudal, ¿no? Aquí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Todos sabemos que tenemos una cota, la cota 2750, ¿verdad? Donde no está permitido la construcción, ¿no? De nuevas casas, ¿no? Para proteger, porque estas son áreas de recarga natural, ¿verdad? Las características del suelo que se tiene ahí permite la recarga natural del agua, ¿no? Cierta cantidad de agua que viene aquí se infiltra de forma natural, ¿no? Pero lastimosamente, y también había participado en un cierto momento con un equipo en términos de que había un reclamo fuerte por esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Sucede que, bueno, se entiende, hay una necesidad de tener una en la casa, ¿no es cierto? Y ahí está el tema de los loteadores, ¿verdad? Estas personas que engañan a las personas, ¿no? Entonces les piden dinero y les prometen todo y de repente se empieza algo humilde con una casita, ¿no es cierto? Y después de repente va creciendo otra casita y de repente ya es un barrio grande y como todo barrio grande ya tiene más necesidades, de repente las calles hay que de repente pavimentarlas, ¿no es cierto? Hay que pavimentarlas. De repente inicialmente empedrado, ya posteriormente de repente un pavimento flexible o un pavimento rígido, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto, la presencia de las casas y lo que sería el tema de esta impermeabilización, ¿qué produce? Entonces, algo que de forma natural se debería de dar esta infiltración, pues ya no va a poderse hacer aquello, ¿no? Entonces, el agua que, digamos, tenía un cierto volumen 1, como ya no puede infiltrarse de forma natural, entonces ese volumen de agua se va a incrementar en gran manera, ¿verdad? Entonces, teniendo esta sección de cauce que permitía evacuar el volumen 1, ya debido a este crecimiento, ya no va a poder evacuar esa cantidad de volumen de agua. Dos, si no hay el manejo integral de cuencas, entonces por ende hay transporte de sedimento, entonces ¿qué pasa con la sección natural del río? Todo esto es sedimento. Miren, se reduce la sección, ¿no es cierto?, del cauce de drenaje natural.
se incrementa el volumen, el área disminuye, el volumen de agua se incrementa por esta urbanización que se va dando. Entonces, ¿qué va a producir? Pues precisamente el tema de las inundaciones, ¿verdad? El tema de las inundaciones. Entonces va a producir mayor volumen de aporte de agua, ¿no es cierto? Entonces hay que evacuarlo. ¿Y qué va a producir aguas abajo? En Valle Bajo, pues más inundaciones, si no hay el control de todo esto, ¿verdad? Entonces, es una pena. Y esto es algo que puede pasar si es que no se para este percance que se está teniendo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Muy bien, creo que hay una pregunta por aquí. ¿Qué zonas del Valle Bajo? Bueno, todo en función en qué lugares nos esté haciendo el adecuado control, ¿no? Del grado de urbanización que se estaría teniendo, ¿no? Algo triste. Una posible solución para el tema de Tiquipaya. ¿Qué es lo que ha pasado en Tiquipaya, por ejemplo, esta inundación tan terrible, ¿no? Pues precisamente hay estos factores de lo que hemos estado explicando, ¿no es cierto? No hay el manejo adecuado integral de lo que es el manejo de cuencas, por ende tenemos estas mazamorras y todo ese conjunto de cosas. Es que nosotros mismos lo provocamos. Esa es una pena, ¿verdad? Entonces tendría que haber una concientización, ¿no? Tendría que ver el manejo, la inversión conveniente para el manejo integral de cuenca y de esa forma nos evitamos este percance, ¿no? Víctor Hugo, no entiendo tu pregunta. Bien, entonces ahí interviene, estamos viendo el tema de la forma de la cuenca, ¿no? De la forma de la cuenca. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor, alguna duda, inquietud. Bien, tenemos el próximo tema que es la curva isométrica, pero es algo larguito, lo vamos a dejar por favor para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, hasta aquí de forma conclusiva estamos viendo lo siguiente. Hemos dicho que hay dos factores claves para la respuesta hidrológica de una cuenca. Y eso, por favor, nunca se olviden de esto que me van a ver graficar varias veces, ¿no? La cuenca y la precipitación. Ya, siempre ténganlo, por favor, presente. Porque estos dos aspectos inciden en esta respuesta hidrológica de nuestra cuenca. ¿Ya? Entonces, ahora estamos viendo lo que sería el aspecto de lo que influye las características hidrogeomorfológicas de nuestra cuenca. Y vemos realmente cuán importante es este factor, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo afecta el área y cómo también afecta la forma a esta respuesta. ¿Está bien? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Tengan una preciosa noche y nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas noches, muchas bendiciones, queridos estudiantes.